en la versión de este día de Café para Dos, Cinevisión, Canal 19, y como siempre esta tarde, noche a las 7 y mañana a las 3 de la tarde en Vega TV, en el canal 48 de Claro y en el 88 de Aster Santo Domingo. Vivimos el último sábado del mes de julio, mes número 7 del año, va rápido esto, y tenemos cifras récord de la pandemia. Estamos a la puerta en un dilema, un tema que está en el tapete, es lo del inicio del año escolar en el marco de la situación que tenemos con el comportamiento de la pandemia en la República Dominicana. Es un tema que ha ocupado el interés de la opinión pública y de muchos sectores. Entonces, hoy vamos a hablar de este tema con un invitado que tendremos en la segunda parte del programa. Pero antes vamos a hacer comentarios de temas muy puntuales. Así es que con la compañía de Rafael Félix vamos a una pausa y regresamos de inmediato. Unos comentarios y luego con el invitado que tenemos el día de hoy, que es el profesor Juan Valdés. Una pausa y venimos. En el Instituto Nacional de Bienestar Magisterial, INAVIMA, trabajamos día a día por el mejoramiento de la calidad de vida del personal docente, del sector público y de sus familiares, tanto activos como pensionados y jubilados. Brindamos diversos servicios procurando siempre la calidez, la transparencia y la responsabilidad para la satisfacción de nuestros usuarios. Somos la Casa del Docente. INAVIMA, comprometidos con el sector magisterial. Para tu descanso familiar, Hotel Copmarena Beach Resort en Juan Dolio. Excelentes habitaciones, la mejor comida del área, 3 piscinas, 1 kilómetro de playa, 3 restaurantes, entretenimiento, show nocturno, discoteca Caracol y para tus actividades, el Gran Salón. A 20 minutos del Aeropuerto Internacional de las Américas y a 45 minutos de la capital. Reservaciones en Santo Domingo, 809-544-3166, extensión 2203. Y en Juan Dolio, 809-526-2121. Hotel Copmarena, un paraíso tropical cerca de ti. Sonrisas que muestran la satisfacción de servir con empeño y entusiasmo. Manos solidarias que construyen esperanza, guían el crecimiento y moldean el futuro. Mentes que generan valores y soluciones productivas para beneficio de todos. Hombros que sirven de apoyo a los anhelos de miles de socios que esperan renovar positivamente sus vidas, depositando su confianza en un aliado socialmente responsable y sustentable del tiempo. Miradas que reflejan la visión de la más grande cooperativa del país. Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros, COOPNAMA, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. Desde un largo tiempo venimos ideando un plan complementario que pudiera satisfacer las necesidades esenciales de los maestros. Reunimos esas necesidades y las convertimos en un plan complementario asequible a los maestros. SEGMA fue, es y será la ARS de los empleados administrativos y docentes, jubilados y pensionados del Ministerio de Educación.
Bueno, Rafael, número terrible de la pandemia, pero mañana es el Día del Padre en la República Dominicana y hay que comenzar el programa felicitando a todos los padres de este país que va a conmemorar su día en unas condiciones muy, muy excepcionales y por lo tanto será difícil que haya todas las manifestaciones que en condiciones normales se producen, aunque siempre los padres se quejan porque no se siente igual. Pero esta vez hay razones para entender por qué no se siente esa efervescencia, la verdad. Que tenemos un cuadro bastante difícil hoy. Ayer tuvimos un número de muertos en 24 horas sin precedente en todo lo que va de la pandemia, pero también cómo se está expresando el número diario de casos nuevos de contagio indica que la situación es como para ponerle atención. Hay que decir que uno siente de cerca esto. Hemos perdido a personas, seres queridos, muy cercanos. Reciente, el día de antes, la noche de antes de ayer, falleció Félix Tejada. Es el compañero, el esposo de Carmen Cris. Era una persona integrada en todos los movimientos sociales, abierto, un gran ser humano, un batallador. Perdió la batalla contra el COVID-19 y por eso yo creo que cada vez que insistir en la necesidad de hacer todo lo que podamos hacer cada uno y cada una para tratar de contribuir a frenar el contagio de este virus, que definitivamente en República Dominicana no hicimos, me parece a mí, lo que debimos hacer al tiempo que llevamos con esta pandemia, y la verdad es que ahora tenemos una situación bastante complicada. Rafael, perdimos un compañero, un amigo. Félix era un gran batallador y muy joven, muy joven. A Félix yo lo conocí hace mucho tiempo, diría yo, siempre militante, siempre muy activo y muy comprometido. Yo diría con una amplia sensibilidad social y lógicamente con una visión política con la que uno podía tener diferencias, pero que él militaba evidentemente en las cosas que creía. Y ese es un valor muy grande para las personas que hacen que uno le tenga un respeto, yo diría, alto. Las personas que son consecuentes en términos de su práctica en relación a las cosas que piensan y que dicen. Decirle también, María Teresa, que el impacto de la pandemia en los maestros también es muy alta. Más alta que lo que se dice, porque casi no se menciona a los maestros cuando se hablan de impacto de la pandemia. Casi siempre se limitan al personal de salud, y ciertamente uno decir que tan solo en la base de datos del ADP, que no lo recoge todo, ya sobrepasan los 340 maestros afectados por COVID, y sobrepasan, yo diría, por mucho, debe estar por 25 el número de maestros fallecidos. También por COVID los hospitales nuestros, los dos, tanto los de Santiago como de Santo Domingo, están llenos. Pero la cifra que yo he manejado es superior de fallecimiento. ¿O es que ustedes cuando hablan de 25 solamente están hablando de maestro de aula? Estamos hablando de maestros de aula y de lo que se van registrando en la base de datos de la ADP. Que no todos. Porque los fallecimientos son mucho más.
Si se incluye como docente, obviamente, gente que labora como técnico, por ejemplo, pero que son docentes. Bueno, tú sabes que las cifras no se recogen en la base de datos de la ADP porque están básicamente dirigidos a los afiliados, ¿tú entiendes? Y como los técnicos no están afiliados a la ADP, entonces no lo recogemos ahí. Entonces, pero sabemos que sí, que hay técnicos que han fallecido. Sí, sabemos que hay docentes que han fallecido, técnicos en distintos puntos del país. Sí. Bueno, ratificar nuevamente, María Teresa, que ya ha sobrepasado, digamos, la capacidad de los hospitales nuestros, tanto de Santiago como de Santo Domingo. En el caso de Santiago, ayer el Comité Ejecutivo incluso decidió apoyar a los fines de que se amplíen a una área que puede permitir la colocación de nuevas camas para ver si logramos acoger a los maestros que están siendo afectados y que hay toda una presión. En el caso de Santiago, no solamente de los hospitales del sector público, sino prácticamente todas las clínicas del sector privado están también sobrepasadas, digamos, su capacidad de responder al tema del coronavirus. Bueno, es que realmente tenemos una situación caótica con el tema de las pruebas. Lo que se ve en las imágenes, los testimonios de las personas en el laboratorio nacional, incluso los laboratorios privados, es fuerte realmente. El ministro de Salud no le gusta que hablen de caos, pero la verdad que hay un desorden mayúsculo, gente que para que le entreguen un resultado espera 15 y 18 días. Eso es impresionante. La cantidad de gente que se aglomera y buscando un resultado, yo no imagino por qué tenga que ser así, porque si ya la prueba se procesó, ¿por qué tiene que ser tan complicado organizar un proceso de entrega? Pero también para acceder a las pruebas, sigue siendo una odisea. Y la ocupación de las camas disponibles realmente es como para alarmarnos. Eso significa que hacen falta medidas más efectivas, más diligentes, para intentar recuperar un tiempo que se perdió. Porque el problema que nos pasó con la pandemia es que llegó aquí en medio de una coyuntura electoral y el centro fue la agenda electoral por parte de las propias autoridades que simplemente entendieron que la pandemia era sumisa de salud para intentar revertir el cuadro, el posicionamiento de las propuestas que estaban compitiendo. Y entonces el manejo de la pandemia respondió a la agenda electoral, al interés de ganar tiempo para presentar la generosidad, la falsa generosidad del candidato oficialista, porque jamás hemos visto que estén distribuyendo el gas, ni todas las cosas que estaban distribuyendo, ni los aviones buscando gente. O sea, era una acción puramente de campaña, una acción que pretendía manipular la conciencia de la gente. Entonces, ese manejo ajustado a la agenda electoral hizo que se perdiera mucho tiempo y que no se tomaran las decisiones que había que tomar. Desde el principio dijimos sí, era correcto, una gran articulación que implicara el liderazgo social, el liderazgo político, el liderazgo religioso, el liderazgo empresarial, es decir, todos los sectores, para tratar de elevar el nivel de conciencia de la gente respecto a la importancia de cuidarse, del aislamiento, del distanciamiento. Una gran articulación
articulación así habría contribuido, pero las autoridades fueron las primeras que relajaron las medidas y la gente le perdió como el respeto a este tema, y la verdad que tenemos una situación bastante difícil, Rafael, porque ahora el tema es que ni siquiera tú vas a encontrar cama para que si te tienes que ingresar en un centro de salud, imagínate lo difícil que es eso. Por eso hay que redoblar los esfuerzos en medio de las condiciones de precariedad en que mucha gente vive, porque yo creo que no es solo un tema de conciencia, creo que es un tema de un manejo errático por parte de las autoridades, por no hacer lo que debieron hacer, no articular todo el potencial de los diferentes liderazgos y crear una conciencia ciudadana con respecto a esta enfermedad, pero también hay gente que tiene condiciones materiales que le obligan a salir a las calles. Ahora, cuando es absolutamente necesario salir a las calles, entonces hay que tomar todas las medidas posibles para la protección. Yo sé que es difícil, yo sé que hay gente que es muy difícil, yo sé que hay gente que no puede hacer distanciamiento social en su casa porque viven 7 en un metro de espacio, que no pueden tener distanciamiento social dentro de su vivienda. Yo sé eso porque yo no soy loca, ni me hago la ciega como hay gente que vive hablando como un mundo que no es en el que estamos. Pero en las peores condiciones, hagamos un esfuerzo, todo el que podamos, por protegernos. Porque fíjese lo que está pasando, que todavía te enferma, tiene para pagar y no va a encontrar espacio en el sistema de salud. Eso es un cuadro feo. Hay que decir, María Teresa, que la respuesta que está dando el gobierno actualmente es evidentemente insuficiente. Todo el mundo pensó que aprobar 45 días implicaba además un plan, yo diría, enérgico para detener la pandemia, pero eso no está pasando. Parecería que quieren dejarle todo un caos al nuevo gobierno en materia de salud en la República Dominicana. Es lamentable eso, muy lamentable, porque yo creo que con la salud y con la vida de una población no se puede jugar a cuestiones coyunturales. Yo pienso que esa articulación que no se pudo dar porque el gobierno no aceptó, la rechazó. Yo pienso que ahora simplemente es absolutamente imprescindible, porque ¿cuánto falta para el 16 de agosto que se va a producir el cambio de autoridades? Es casi más de 20 días, creo. 20 días. Entonces, eso, justamente 20, creo. Entonces, eso es demasiado tiempo. Hay que actuar ahora. Hay que tomar medidas más efectivas. Ese espectáculo que se está viendo todos los días en el Laboratorio Nacional no puede seguir. La situación de la disponibilidad de espacio, de cama en el sistema de salud, tiene que buscarle una solución. La cantidad de pruebas, por favor, ¿qué es lo que pasa? Que el gobierno no puede comprar pruebas. Este es un tema muy, muy serio. Yo creo que hace falta que se tome con la seriedad que requiere esto. Pero bueno, esperemos que eso ocurra. De todas formas, insisto en todo lo que podamos hacer como personas, nosotros como familia, como ciudadanos, para protegernos nosotros mismos, porque evidentemente que las autoridades no han hecho todo lo que han debido hacer para proteger la salud colectiva de este pueblo. Entonces, hagamos lo que podamos,
hagamos red de solidaridad. Hay una iniciativa buenísima que se le ocurrió a Manuel Robles. Se está articulando un grupo, una red de solidaridad para ayudar de muchas maneras que se puede, hasta con esos mensajes de orientación, de información, todas las formas posibles, pero este es un momento que reclama de la solidaridad en concreto, puesta en escena. Y yo creo que eso es importante. Hay que decir, Rafael, antes de ir a la pausa también, que el ambiente político gira, como es obvio, alrededor de las decisiones que ha ido anunciando el presidente electo. Y ha hecho anuncios importantes, alentadores, que mandan como señales. Ha designado a Carlos Pimentel en la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas. Yo creo que eso es un paso importante, porque alrededor de las compras y las contrataciones en el Estado se generan escándalos que no respetan ni la época de pandemia, como vivimos. Entonces, que se coloque ahí a una persona que no es un militante partidario, que además tiene un expertise en este tema porque ha mostrado bastante dominio y ha estado trabajando ese tema desde Participación Ciudadana y desde los movimientos sociales. Yo creo que manda un buen mensaje. También ha designado en esta semana al ministro de Obras Públicas, una persona muy decente, muy honesta y muy humilde, de digna exención. Ha designado a Jesús en el Ministerio de Interior y Policía, y una amiga suya, Rafael, en el viceministerio, uno de los viceministerios de Interior y Policía, a Mili Pérez. Eso es muy bien, eso es correcto. Que ahora, bueno, el nombre popular de ella es Mili Pérez, pero es Mercedes Pérez y Ceballos. Entonces, pero también ha hecho anuncios importantes, Rafa, la decisión de cerrar, eliminar la OISOE. Es una decisión importante. La fusión de CORDE con bienes nacionales, o el SEA, y que no va a haber venta de terrenos del Estado. Sabemos que ahí se ha hecho fiesta, que eso también, la mafia que ha operado ahí ha provocado muerte. Recordemos los casos de San Pedro de Macorís, de los comunicadores, y en la OISOE el caso del joven arquitecto David. Yo creo que son anuncios importantes porque mucha gente esperamos que el Estado pueda reorganizarse y pueda mostrar mayor eficiencia, pero además que no se esté gastando dinero, dilapidando dinero en entelequias que solo existen para garantizar colocar gente ahí. Y yo creo que eso es positivo, esto que ha estado anunciando el presidente electo de República Dominicana. Igual que la designación de doña Milagros Ortiz en ética gubernamental, yo creo que crea un cuadro interesante para enfrentar el tema de la corrupción y la impunidad. Porque doña Milagros es una militante, es verdad, pero es una gente que tiene todo un comportamiento ético que nadie discute. Tiene una historia. Así es un monumento. Un monumento. Esa fue la primera decisión. El primer anuncio que hizo Luis Abinader fue el de doña Milagros al frente de las políticas de ética y transparencia. Aplaudido por todos. En lo que falta, lo que mucha gente está esperando,
yo creo que una mayoría amplia de la sociedad dominicana es el anuncio de quién será el procurador o la procuradora general de la República y la Dirección de Persecución de la Corrupción, el PECCA. ¿Quién es que va a estar ahí? Esas son como dos posiciones importantes. El presidente ha dicho que cumplirá la promesa que hizo a la ciudadanía de que serían personas con la calidad suficiente y sin el vínculo partidario que lo convierta en un muchacho de mandado tipo Jean Alain, que actúa por mandato partidario, por mandato político. Se necesita una persona o personas profesionales del área con probidad, con la formación profesional, con el carácter, con la seriedad y la determinación de ejercer lo que la Constitución le confiere a quien está al frente de esa institución. Ha adelantado también un proyecto de reforma de ese Ministerio Público, de la Procuraduría General de la República, y yo creo que eso es importante. Pero ese es un anuncio que la gente espera. Hay propuestas, varias instituciones y mucha gente de la sociedad ha estado en un proceso de recolección de firmas apoyando la propuesta de que sea designada como Procuradora General de la República la ex jueza de la Suprema Corte de Justicia, Miriam Germán. Es una decisión, eso es muy popular. También se plantea Jenny Berenice, pero muchos plantean, y a mí me gusta también esa combinación de Miriam en la Procuraduría y Jenny Berenice en la dirección del PECCA. Qué combinación, ¿eh? Eso sería excelente. Bueno, vamos a hacer una pausa para venir con el invitado que tenemos el día de hoy para hablar de su mirada, sus reflexiones, sus propuestas en relación con un tema que está en el centro, el inicio del año escolar en medio del cuadro que presenta la pandemia. Vamos a una pausa y regresamos con Juan Valdés. En el Instituto Nacional de Bienestar Magisterial, INAVIMA, trabajamos día a día por el mejoramiento de la calidad de vida del personal docente del sector público y de sus familiares, tanto activos como pensionados y jubilados. Brindamos diversos servicios procurando siempre la calidez, la transparencia y la responsabilidad para la satisfacción de nuestros usuarios. Somos la Casa del Docente. INAVIMA, comprometidos con el sector magisterial. Desde un largo tiempo venimos ideando un plan complementario que pudiera satisfacer las necesidades esenciales de los maestros. Reunimos esas necesidades y la convertimos en un plan complementario asequible a los maestros. SEGMA fue, es y será la ARS de los empleados administrativos y docentes, jubilados y pensionados del Ministerio de Educación.
Sonrisas que muestran la satisfacción de servir con empeño y entusiasmo. Manos solidarias que construyen esperanza, guían el crecimiento y moldean el futuro. Mentes que generan valores y soluciones productivas para beneficio de todos. Hombros que sirven de apoyo a los anhelos de miles de socios que esperan renovar positivamente sus vidas, depositando su confianza en un aliado socialmente responsable y sustentable en el tiempo. Miradas que reflejan la visión de la más grande cooperativa del país. Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros COOPNAMA, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. Para tu descanso familiar, Hotel Cop Marina Beach Resort en Juan Dolio. Excelentes habitaciones, la mejor comida del área, 3 piscinas, 1 kilómetro de playa, 3 restaurantes, entretenimiento, show nocturno, discoteca Caracol y para tus actividades, el Gran Salón. A 20 minutos del Aeropuerto Internacional de las Américas y a 45 minutos de la capital. Reservaciones en Santo Domingo, 809-544-3166, extensión 2203. Y en Juan Dolio, 809-526-2121. Hotel Cop Marina, un paraíso tropical cerca de ti. Sonrisas que muestran la satisfacción de servir con empeño y entusiasmo. Manos solidarias que construyen esperanza, guían el crecimiento y moldean el futuro. Mentes que generan valores y soluciones productivas para beneficio de todos. Hombros que sirven de apoyo a los anhelos de miles de socios que esperan renovar positivamente sus vidas, depositando su confianza en un aliado socialmente responsable y sustentable en el tiempo. Miradas que reflejan la visión de la más grande cooperativa del país. Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros COOPNAMA, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. Para tu descanso familiar, Hotel Cop Marina Beach Resort en Juan Dolio. Excelentes habitaciones, la mejor comida del área, 3 piscinas, 1 kilómetro de playa, 3 restaurantes, entretenimiento, show nocturno, discoteca Caracol y para tus actividades, el Gran Salón. A 20 minutos del Aeropuerto Internacional de las Américas y a 45 minutos de la capital. Reservaciones en Santo Domingo, 809-544-3166, extensión 2203. Y en Juan Dolio, 809-526-2121. Hotel Cop Marina, un paraíso tropical cerca de ti. Bueno, como habíamos indicado en la introducción del programa, vamos a conversar en el día de hoy con Juan Valdés a propósito de todo el diálogo, para decirlo de alguna manera, que se ha generado el debate en torno al inicio del año escolar. Está pautado para el 24 de agosto. Esa fue la fecha que anunciaron las autoridades. Frente al cuadro que tenemos del comportamiento de la COVID-19, las cifras que estamos observando, que estamos registrando, y la situación que tiene el sistema educativo dominicano, se plantea por un lado la idea de que sí tiene que comenzar como está pautado y que sería de manera semipresencial. Esa era la decisión sobre la que hay consenso, en el sentido de que aquí no están las condiciones creadas para la virtualidad total. Sin embargo,
frente al comportamiento de la pandemia, muchos actores, incluida quien habla, ha dicho o hemos dicho que no existen condiciones para abrir las escuelas de forma presencial en el marco de las condiciones que tenemos. Vamos a ver cuál es la valoración, qué opinión tiene Juan Valdés, que es un profesor, además un actor que interviene en estos temas de la educación. Juan, bienvenido a Café para Dos. Muchas gracias, buenos días. Bueno, María Teresa, ¿cuándo, dónde y qué escuelas abrir? Realmente va a depender y debe guiarse por el interés superior de los niños y por consideraciones generales de salud pública sobre la base de una evaluación de las ventajas, los riesgos y las pruebas intersectoriales y específicas de cada contexto del país, incluidos factores como los socioeconómicos, educativos y sobre todo los de salud pública. Lo que hay que tener en cuenta es por qué es tan importante iniciar el año escolar. Y mucha gente debe entender que hay riesgos, sí, con el tema de la pandemia, pero cuanto más tiempo los niños marginados, que son más de 2.3 millones de niños que van a las escuelas públicas de este país, dejen de asistir a la escuela, menos probable es que regresen. Los niños de las familias más pobres ya tienen casi 5 veces más probabilidades de no asistir a la escuela primaria que los niños de las familias más pudientes. No iniciar el año escolar también aumenta el riesgo de embarazo en la adolescencia, explotación sexual, matrimonio infantil, uniones tempranas, violencia y otros peligros. Además, el cierre prolongado interrumpe servicios esenciales que dan las escuelas, como la alimentación escolar, el apoyo a la salud mental y la orientación psicosocial que se da en el sistema educativo. Realmente el tema de la pandemia es un peligro, pero el no volver a la escuela también es un peligro. Aquí el punto pero es la idea, cómo. Perdóname Juan, pero la idea que se plantea, esa no es la discusión, porque ciertamente todos sabemos lo que significa y cómo la pandemia en sí está reproduciendo, profundizando desigualdades que ya existían, que son preexistentes, digamos de orden estructural, en lo social, en lo económico, en el empleo, en todo. Y obviamente en la educación también. Ahora, el tema no es que no se inicie, a lo que se resiste la familia y en lo que muchos tenemos identidad es que no puede pensarse en este momento con el cuadro que se tiene, los números que está indicando la COVID-19, iniciar docencia de forma presencial. Si no puede ser presencial, porque la vida también está por encima de todo. Es decir, eso yo creo que no admite discusión. Lo que implica es un desafío de crear condiciones para iniciar de forma que no sea necesariamente presencial. Yo creo que ahí es que está el desafío. Partiendo de todo lo que tú acabas de señalar, los daños, los perjuicios que generaría mantener cerrada la educación. Pero el tema es cómo se puede iniciar el año escolar el 24 de agosto en las condiciones que tenemos ahora, pensando en lo presencial. Yo no creo que al 24 de agosto, basándonos ya en lo que se ha vivido en el país y lo que hemos visto en los últimos 4 meses y el índice de contagios que hay a la fecha de hoy, sea posible iniciar el año escolar. Esto es un tema también cultural. Aquí apenas se está iniciando a reducir la exposición al idioma, a la pandemia. Aquí al día de hoy todavía tenemos serios problemas con la mayoría de la gente no usando algo tan básico como la mascarilla y estamos a menos ya de un mes. O sea que no creo que haya condiciones para que dentro de un mes se cree o se disminuya el índice de contagio que hay en el país. Y lo primero que debe tomarse en cuenta para poder abrir de una forma o de otra
porque lo que sucede es que la educación a distancia implica que haya muchos actores, sí con presencialidad, todavía en la escuela. Puede ser a distancia, pero los actores que mantienen el sistema a distancia también están expuestos. Pero el punto es el siguiente: no hay en este momento, no se evidencia que al 24 de agosto podamos abrir las escuelas públicas en el país, sea a distancia o sea a nivel híbrido, que es lo que se ha planteado. Porque lo que te decía al principio es lo siguiente: mantener la educación a distancia tiene muchísimas implicaciones y riesgos a la salud si se hace totalmente a distancia. Mi opinión técnica es que lo primero que debe hacer el sistema es enfocarse en reducir el índice de contagio que hay en el país, y cuando se aplane un poco la curva, se pueda implementar un sistema híbrido. Porque de todos modos, los padres y madres de las familias de este país entran y salen todos los días a la casa, salen a la calle, y cuando regresan a la casa también traen un gran riesgo de exposición a los niños. Yo creo que la educación a lo que debe apostar es a combatir la pandemia y el contagio precisamente con la educación. De manera, claro, híbrida. ¿Por qué híbrida? Porque el principal factor de prevención es el distanciamiento físico. Y una escuela como la dominicana, que tiene un promedio de estudiante por aula superior a los 30 estudiantes, no va a poder diariamente recibirles. Lo que se ha propuesto acá es que se implemente un sistema híbrido en el cual se den clases escalonadas, donde los grupos sean divididos y el tamaño por aula sea reducido. Pero yo lo que quisiera insistir es en lo siguiente: con las familias y con todos los actores. No hay evidencia de que la pandemia vaya a desaparecer dentro de un año o menos. Y tenemos que aprender a vivir con el virus. Y la escuela es una institución vital para combatir el virus. Porque la educación, se ha evidenciado que acá lo que ha faltado, además de las medidas gubernamentales que no se han tomado acertadamente, pero también ha faltado mucha educación de parte de la población para entender temas tan básicos como la mascarilla y el distanciamiento social. Y en tal sentido, los niños, los adolescentes, mientras más orientación reciban al respecto, más ayudarán a las familias a combatir el virus. Y otra cosa, yo te insisto en algo: el riesgo es de contagiarse del virus, pero también quedarse en casa trae todos los riesgos que ya yo he mencionado. Pero tomando en cuenta la posibilidad de que tengamos que tener un sistema híbrido, tampoco hay condiciones a esta fecha para decir que se va a poder iniciar un año escolar acá a distancia, porque eso requiere de 3 grandes movimientos y 3 grandes dimensiones. Primeramente, la infraestructura tecnológica, que no se ha creado en el país. La infraestructura tecnológica tiene que ver esencialmente con el hecho de que si se va a hacer a distancia, hasta cierto nivel esto implicaría conectividad a Internet. Esto implicaría dispositivos e implicaría programas específicos para poder hacer la labor educativa. Y nada de eso está garantizado en el país al día de hoy. En términos de equipos, aunque un estudiante del nivel secundario o segundo ciclo de nivel primario pueda tener una laptop o pueda tener un celular o una tableta, no tiene garantizada conectividad. Y aún así tampoco tiene garantizado contenido, porque el equipo es simplemente un medio. Hay otro factor muy importante, que es la infraestructura física, que hace falta para tener esto, desde el hogar hasta la misma escuela. Pero en el tema de educación... ¿Servicios? Exactamente, eso es parte de la infraestructura. Entonces, en términos de la educación a distancia, lo primero es que en este país no puede depender exclusivamente de conectividad a Internet. Yo he sugerido ya en varios escenarios que la radio y la televisión tienen que ser vitales por lo siguiente. El primer ciclo del nivel primario, que es donde está la mayor cantidad de estudiantes de este país, no funciona adecuadamente en un modelo a distancia, por un tema del desarrollo cognitivo y el estilo de aprendizaje del primer ciclo del nivel primario, donde apenas se están desarrollando las actividades de lectoescritura. Entonces, tecnológicamente, hablar de que el nivel inicial, el que es el preescolar, o de que el primer ciclo del nivel primario pueda asumir un modelo de educación a distancia, implica adecuaciones que hasta donde yo conozco no se han empezado a hacer en este país.
Por otro lado, eso también implica una readecuación curricular. Aunque sea temporal, los contenidos curriculares deben ser totalmente rediseñados. Las estrategias de enseñanza y aprendizaje, hay algo que se llama el modelo pedagógico. El modelo pedagógico para hacer educación a distancia se basa en la escuela construccionista. Y la escuela construccionista es una escuela que se enfoca más en el autoaprendizaje y poniendo más énfasis en el cómo aprender que en la enseñanza. Y para tales fines tendríamos que formar continuamente a los docentes. La infraestructura no es solamente tecnológica. Una educación a distancia también implicaría una nueva cultura y unos nuevos hábitos familiares y estudiantiles. Porque el desarrollo del aprendizaje no solo depende de los estadios de desarrollo cognitivo, sino que también depende de la influencia que los estímulos de la cultura proveen en la determinación de tal aprendizaje. Con relación a los docentes, una educación a distancia también implica una nueva cultura y nuevos hábitos, porque el docente tendría que tener 6 funciones simultáneas: la académica, la orientadora, la social, la técnica y la organizativa. O sea que hablar de que vamos a poder, o quizás la salida sea hacer educación a distancia, implica transformaciones que no se han iniciado en este país a nivel técnico. Sin duda que cambiar, pasar del formato presencial a la educación a distancia, virtual, en fin, implica una transformación de todo. Claro que sí. Pero en situaciones de emergencia, a veces surgen maneras de cómo enfrentar la situación que tú ni siquiera la has pensado. Por ejemplo, lo que pasó cuando aparece la pandemia de repente en marzo, sin que el ministerio bajara una orientación, a los profesores se les ocurrió echar mano del WhatsApp, que era lo que tenían más a mano, más fácil, más asequible para tener comunicación y hacer todo lo que podían hacer. Yo entiendo perfectamente que un paso de lo presencial a la educación a distancia y la virtualidad implica una transformación de todo. No es solo tener dispositivo, ni es solo tener conectividad. Eso es parte, ese es un componente. Lo implica todo, efectivamente, como tú has señalado. Pero frente a una situación de emergencia como la que se tiene en este caso, ¿de qué se podría echar mano para tratar de responder a una situación de emergencia en la que los indicadores del comportamiento de la pandemia te dicen que no debe enviar los estudiantes y todo el personal a los centros educativos, por lo que implicaría, pero también no quiere que se detenga la educación? En un tiempo razonable, digamos que no es el 24 de agosto, pero ¿qué tú crees que podría pensar, que podría hacer el sistema educativo nuestro para, en medio de esta situación de emergencia, intentar encarar la situación y que la educación no se detenga? Bueno, en tal sentido, la solución no puede ser nacional, María Teresa, porque el tema de la educación es multifactorial. En el país hay diferentes provincias que tienen diferentes realidades y las soluciones deben ser regionales, en mi opinión técnica. Una solución general no sería una realidad factible. En Santo Domingo podríamos hacer uso en particular de la televisión, de la radio y de plataformas de enseñanza-aprendizaje. Esto lo único que requiere en realidad es voluntad y dedicación y experticia técnica. Yo diría que apertura también, porque por ejemplo tú tienes las escuelas radiofónicas Santa María, tienen décadas de experiencia trabajando en ese formato, que
algo pueden aportar. Yo diría que sería interesante que las autoridades, por lo menos las entrantes, se junten con ese equipo y escuchen esa experiencia, porque precisamente como tú dices, no hay una respuesta única para todo el territorio nacional, porque las realidades son diferentes. Entonces también ahí entra el tema de la apertura. Absolutamente. No puede ser, María Teresa, ni presencial ni semipresencial, tiene que ser a distancia, no hay de otra. El país está obligado en 2 meses. No, yo digo, descartando la presencialidad, aunque sea semi o como sea, ahora, en estas condiciones. Pero hay que pensar entonces cuáles son los mecanismos, las vías. Es que las vías están. Mira, lo que sucede es que esto simplemente requiere dedicación, planificación y esfuerzo, y sobre todo voluntad. Te reitero, son 18 regionales educativas en el país. Aquí hay regionales donde sí se puede volver a un modelo semipresencial porque el índice de contagio es mínimo. Inclusive el nivel de escolaridad te dice quiénes deben y no deben volver físicamente a la escuela, por los que están en menos riesgo, por la región que están. Ahora, si nos enfocamos en las regiones donde hay mayor riesgo, como Santo Domingo y Santiago, ahí sí yo te diría que la parte de la educación a distancia híbrida, dígase a través de la radio, la televisión y las plataformas de internet, son una solución viable, pero que esto requiere pasos firmes en términos, primeramente, de la formación docente, segundo, de la adecuación curricular, tercero, de garantizar conectividad. Yo he sugerido en un documento que en los barrios de mayor riesgo y de mayor pobreza se instalen antenas de Wi-Fi para que todos los niños de esa región en un horario específico tengan acceso gratis. Países como Panamá ya lo han hecho. Sí. Entonces las soluciones van a ser contextuales. Cada ciudad, cada una de las regionales del país tiene una realidad y esa es la flexibilidad a la que tú te refieres. Exacto. Y es lo que uno espera del sistema. Uno espera que para eso está el ministerio en realidad, tengamos a nivel de cada región soluciones contextuales. Se puede. A mí lo que me preocupa es que para realizarlo yo tengo que ser técnicamente correcto. Tienen que darse una serie de pasos firmes, porque al fin y al cabo es bueno que se entienda algo. El fin de la educación es el aprendizaje, la calidad. No es proveer. O sea, acceso en este momento no es el gran dilema. El gran dilema en el que yo estoy enfocado en particular es la calidad. Ok, se le va a dar los equipos, habrá conectividad, pero ¿cómo se va a trabajar? ¿Cómo se va a hacer la instrucción? Y en eso se puede. Yo lo que no he escuchado de ningún sector es esto a lo que yo me estoy refiriendo. O sea, técnicamente, ¿cómo se va a garantizar la calidad? Yo estoy más enfocado en el aprendizaje que simplemente en proveer la cobertura y la conectividad. Es un gran reto. La infraestructura tecnológica para mí, francamente, para mí el mayor reto es la parte tecnológica, en el sentido de que se pueda proveer a todos con equidad la cobertura, pero el segundo nivel está en la parte de calidad. En términos de enfoque pedagógico, ¿quién está definiendo? ¿Quién está trabajando en esto? En términos de contenidos curriculares, evaluación, supervisión y evaluación de la calidad de esto que se haga. Todo esto, reitero, es realizable, pero tenemos que aprender a que a distancia totalmente no es un enfoque viable para la calidad, porque así como la pandemia implica un riesgo para la salud, los niños del nivel primario realmente serían los menos favorecidos con un modelo de educación a distancia. Los del nivel secundario podrían perfectamente manejarlo, pero con el nivel primario yo entiendo que no es viable en este momento hablar de un enfoque totalmente a distancia, porque también la digitalización de la educación implica serios problemas de la salud, serios problemas, como el desorden de déficit de atención. Sí. Implica también atraso en el desarrollo del lenguaje. También, inclusive, el hacerlo totalmente online o a distancia o digital trae enfermedades como la falta de sueño, como el sobrepeso. O sea, la digitalización tiene sus pros y sus cons, sus ventajas y desventajas. Pero yo creo que se puede. Yo quisiera así ser concluyente en algo. En este momento no se ve en condiciones para que el 24 de agosto se inicie el año escolar. Y yo creo que lo que debemos hacer es concentrarnos en el momento en que se controle la pandemia un poco, porque no va a desaparecer. ¿Qué se está haciendo para garantizar que ya sea de manera híbrida
o totalmente a distancia, como han propuesto algunos, se inicie. Y lo más importante, tomar en cuenta que hay muchos sectores. Exacto. Porque el sector privado también, aquí mucha gente del sector privado ha dicho que sí, que ellos están en condiciones de iniciar el año escolar a distancia. Pero eso es una menor cantidad de personas, eso no es todo. Claro. Yo quisiera finalizar invitando a todos los profesores el próximo viernes, María Teresa, 31 de julio, a la convención anual de la Dominican Republic TESOL, que es la Asociación de Profesores Ingleses de la República Dominicana, que se va a hacer totalmente online, va a ser desde la página web de la Asociación de Docentes de Inglés, de TESOL, y vamos ahí a tener 14 conferencias entrenando a los docentes de inglés del país sobre cómo enseñar a distancia. Gracias, está hecha la invitación, el tiempo se acabó, lamentablemente. Así es. Gracias por su compañía y les invitamos para que nos encontremos el próximo sábado de nuevo en Café para Dos. Gracias.